Hoy vamos a estudiar la historia de Caín y Abel, que la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. El hombre, es decir, Adán, tuvo relaciones íntimas con su mujer Eva, y ella quedó embarazada, tuvo un hijo. Este niño lo llamaron Caín. ¿Por qué? Porque el nombre Caín simbolizaba: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo, que se llamó Abel. Y Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Entonces aquí estamos viendo la primera pareja que llegó a este mundo, a este planeta Tierra. Ellos tienen dos niños, uno se dedica a cultivar la tierra y el otro a pastorear. Cuando pasa el tiempo, un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba, es decir, le trajo lo mejor de su huerto. Y por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó también a Dios como ofrenda. Dios las recibe con mucho agrado, la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó muchísimo a Caín y en su cara se veía que estaba como enojado. Entonces ahí es donde Dios le pregunta a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Aquí voy a hacer un alto. Aquí estamos viendo, en el caso de Caín y Abel, que ya Dios, al momento en que él le trajo la ofrenda, a Dios no le agradó, porque ya se había establecido claramente que se tenía que hacer el sacrificio del cordero, del animal. Y Caín desobedeció, él le llevó lo que a él le pareció para agradar al Señor. Muchas veces nosotros, en nuestra adoración, en nuestro caminar, nosotros estamos continuamente tratando de agradar a Dios con lo que a nosotros nos parece. Bueno, yo siento que podemos agradar a Dios el día domingo, guardando el día domingo, cuando Él claramente establece en su palabra que son los sábados que nosotros debemos guardarlo. Hay muchas cosas que el Señor es claro y es contundente, bien específico a la hora de adorarlo, que nosotros lo desobedecemos y le decimos: bueno, Él me ama, Él me acepta como yo soy, por ende yo le puedo entregar cualquier cosa y Él lo va a recibir con agrado. El Señor dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros vemos los mandamientos del Señor, todas las instrucciones que Él nos dejó escritas en su palabra, nosotros, si obedecemos exactamente lo que el Señor nos está diciendo, nosotros estamos demostrándole nuestro amor. Muchos de nosotros escuchamos la palabra, leemos la palabra, interiorizamos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, como hijos de Dios, nosotros estamos siendo desobedientes, por ende no vamos a recibir lo que esperamos recibir de Él. La hermana Elena de White, por ejemplo, en el libro Patriarcas y Profetas, ella nos aclara un poquito más. Ella nos dice de que ya ellos, Caín y Abel, sabían qué era lo que le agradaba al Señor, cuáles eran los sistemas de sacrificio que Dios pedía en ese momento para que se le adorara. Y ellos fueron probados. Dios quería saber si ellos iban a obedecer ya las palabras que Dios les había dicho. Ellos sabían cuál era el medio que Dios había provisto para salvar al hombre. Eso, sabiendo que sus ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, es decir, en Cristo, a quienes ésta representaba, es allí donde se les coloca esta prueba. Nosotros podemos ver que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado. Y ellos debían demostrar su fe en la sangre de Jesús como la expiación prometida, ofreciendo ¿qué cosa? El sacrificio de las primicias del ganado. Por eso es que Abel le lleva al Señor el ganado, porque él era pastor. Él obedeció estrictamente lo que Dios le había pedido. Ellos levantaron altares semejantes, y obviamente que nosotros vemos aquí como uno dice: bueno, Dios quiere que esto se haga de esta manera, bueno, yo lo voy a hacer, yo no voy a desobedecer. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos agradar al Señor bajo nuestros propios criterios, sino bajo lo que Dios
ya ha establecido en su palabra. Entonces Caín, que era el hijo mayor, y él vio que su hermano mayor había agradado a Dios con la ofrenda que le había dado. Cuando él se le presenta a Dios, empieza a murmurar y había incredulidad en su corazón. ¿Por qué? Porque ya Dios había estipulado que tenía que ser una ofrenda expiatoria. Entonces, él no muestra arrepentimiento. Es decir, a pesar de que ya Dios le había dicho que no corresponde lo que él estaba haciendo, que no le había agradado, en vez de decir, uy Señor, de verdad que lamento de corazón haber hecho esto, pues haberte desobedecido, él más bien se muestra cerrado, duro, te dijo, no, no puede ser. A veces muchos de nosotros caemos en pecado, desobedecemos al Señor y nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo, pero en vez de arrepentirnos y decirle, Señor, ayúdame a abandonar esta situación, a no volver a reincidir, a agradarte como tú quieres, pues que yo te obedezca, que yo te adore. A veces nosotros decimos, no, bueno, pero es que esto no es así, empezamos a justificarnos, empezamos a decir, bueno, pero no es tan malo, no creo que él se moleste por esto, por lo otro. Debemos siempre entender que Dios es misericordioso y Él está esperando que nosotros demos un giro a nuestra vida o lo que estamos haciendo o la forma como nosotros creemos que le estamos adorando o que estamos agradando al Señor. En el momento en que nos damos cuenta y sabemos que no es lo que Dios estaba pidiendo, podamos enmendar nuestros pasos, darle un giro de 180 grados a nuestra vida y empezar a hacer lo correcto. Ese es el arrepentimiento. Ya no es solamente que uno se queda en lágrimas, sino que empieza a obrar conforme a la fe y a empezar a obedecer. Entonces, él se presenta confiando en sus propios méritos. Muchos de nosotros caemos en esto, que nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Tanto tú como yo hemos intentado agradar a Dios haciendo cosas por nuestros propios méritos o que queremos recibir quizás algo a cambio. Él quería a través de todos estos actos agradarse a sí mismo. Eso es como cuando uno tiene dos hijos, uno le dice, mira, a mí me gusta, no sé, el perfume tal, de esta marca específica, entonces uno de ellos compra al que a él le gusta y el otro compra exactamente el que me gusta a mí. Yo amo a mis hijos, pero yo veo más la intención del hijo que quiere agradarme por lo que a mí me agrada, más no por lo que le agrada a él, porque lo compra es bajo sus propios criterios. Entonces, Caín obedece, construye el altar, obedece también trayendo la ofrenda, pero rindió su obediencia en forma parcial. Y una obediencia parcial es desobediencia. A veces nosotros pensamos, bueno, yo estoy obedeciendo hasta aquí, esto no, esto sí, todo es desobediencia, porque dice la palabra del Señor que los 10 mandamientos deben guardarse. Sabemos que es muy difícil guardar los 10 mandamientos, pero debemos pedirle orientación al Señor a través de su Santo Espíritu para que Él vea la disposición de nuestro corazón de mantenernos en esa línea de obediencia. Él sabe que nosotros queremos guardarlo. Cristo nos ayuda, todo lo podemos en Él que nos fortalece. De los 10, si desobedecemos uno, es como si estuviéramos desobedeciendo los 9. En este caso, Caín, ¿qué pasó? Omitió lo esencial, que era reconocer de que necesitaba un Salvador. Es allí donde tú y yo, en medio de lo que nosotros hacemos en cada día para mantenernos en el camino cristiano, todos los días debemos reconocer que necesitamos a Cristo. A Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. En el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Abel comprendía los principios de la redención. Él se sentía un pecador. Él sentía que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios, y trajo la víctima inmolada, es decir, el animal, esa vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. Entonces nosotros podemos ver cómo Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar la verdad de este sacrificio, pero no fue víctima de un propósito arbitrario, sino que
él tomó sus propias decisiones. Sin embargo, Abel elige la fe antes que la obediencia. En cambio, Caín escogió la incredulidad y rebelarse contra Dios. Entonces, todo depende de la elección tuya y de la elección mía. Nosotros sabemos qué es lo bueno, ya la palabra de Dios es clara. Muchos de nosotros fallamos, debemos pedirle al Señor que nos ayude. No es fácil, pero en la medida en que nosotros vamos pidiendo dirección, fuerza, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude y refugiándonos en la sangre de Cristo Jesús, podemos ir poco a poco limpiando nuestro camino. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere restaurarte a ti, me quiere restaurar a mí. Él quiere que nosotros salgamos de toda esa vida de pecado, porque los únicos que estábamos siendo perjudicados allí éramos tú y yo. Estábamos haciendo lo malo y estábamos trayéndonos consecuencias producto de nuestras propias concupiscencias. Caíamos una y otra vez en situaciones que nos estaban haciendo daño. El pecado nos daña, es a nosotros. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Te ama a ti, me ama a mí. Y Él quiere restaurarnos, Él quiere sanarnos. Y para eso Él nos dice, sigue mis instrucciones, síguelas al pie de la letra y yo te prometo que te va a ir bien. No solamente a ti, sino también a tus descendientes, a tus hijos. Todo va a ser maravilloso si tú te ajustas al plan que yo tengo para tu vida. Entonces, ¿qué representa Caín y Abel aquí? Representan dos clases de personas. Dos clases de personas que existen en el mundo y que van a existir hasta el fin de los tiempos. Hay un tipo que se acoge pues al sacrificio indicado y el otro tipo se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención, por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. ¿Por qué? Porque solamente nosotros entendemos que es por los méritos de Cristo Jesús que son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo, ojo, y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras, sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y nosotros, y es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a morir por ti y por mí para salvarnos. Y hoy día nosotros somos hijos de Dios y estamos salvos gracias a ese sacrificio que hizo Cristo Jesús. ¿Qué nos demuestra la historia de Caín? Demuestra lo que será el hombre sin Jesús. Nosotros no podemos pretender agradar a Dios bajo nuestros propios criterios. A mí me parece, yo creo, yo pienso, yo voy a hacer lo que yo interpreto, sino con lo que dice el Señor. Y el Señor dice que para nosotros poder acceder a Él tenemos primeramente que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, y una vez que lo hemos aceptado, ya por gracia, sin necesidad de hacer absolutamente nada, ni tú ni yo, porque no tenemos mérito para nosotros poder obtener la salvación. No hay obra posible que nosotros podamos hacer, porque ya todo lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí nosotros, después que hemos sido salvos por gracia, nosotros empezamos a ajustarnos al plan de Dios, y si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Empezamos a leer su palabra, empezamos a ver cuáles son las instrucciones que Él nos está dando cada día, cada paso a seguir, y empezamos a obedecerlo. Muchas veces vamos a fallar, otras veces lo vamos a lograr. En la medida en que vamos fallando, nos refugiamos en los méritos santos de Cristo Jesús y vamos dando pasos de fe para abandonar el pecado en función a lo que ya Dios nos está mostrando cada día. La verdadera fe es la que descansa plenamente ¿en quién? En Jesús. ¿Y esto cómo se manifiesta? En tu obediencia y mi obediencia. ¿Por qué? Porque es seguir los requerimientos de Dios. ¿Qué pasó con Caín? Que cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, él se enfurece contra el Señor y también y contra Abel. ¿Y qué hace? Planifica matarlo. Planifica. Pero ya Dios le había dicho, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Es decir, ya el Señor había visto la actitud de Caín. Dice la hermana Elena de White que vino un ángel y le hizo llegar esta amonestación divina. Y le dijo, si tú haces el bien, no serás ensalzado, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Entonces ya el Señor
sabía pues lo que estaba pasando por la mente de Caín. A él le tocaba escoger si confiaba en los méritos del Salvador y obedecía lo que Dios le estaba diciendo, gozando de su favor, o si iba a persistir en su incredulidad y transgresión, rechazando pues el sacrificio de Cristo. Y en lugar de reconocer su pecado, ojo, Caín siguió quejándose, no, Dios es injusto, no, con esa envidia en el corazón, con ese odio contra su hermano, mira, lo vio mejor a él. Entonces todo ese cuento ahí, él se llenó de odio. ¿Y qué hizo? Censura violentamente a su hermano y lo arrastra acerca del trato de Dios con él, prácticamente. Entonces, ¿qué hace Abel? Bueno, Abel lo que hace fue que Abel defendió su justicia y la bondad de Dios. Le indica a Caín su error y trata de convencerlo que el mal era en él. Le recuerda la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida de sus padres cuando pudo haberlos castigado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pudieron haber recibido consecuencias más terribles. Sin embargo, el Señor fue misericordioso, mata el cordero y los viste. Y ahí es donde nosotros vemos la misericordia y la bondad del Señor. Entonces, ¿esto qué hace? Aumenta más la ira de Caín al ver todo lo que le estaba diciendo a Abel, se enfurece y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, entonces lo mata ahí en seco. Caín odió demasiado y mató a su hermano, no porque Abel le hubiese causado ningún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Muchos de nosotros tenemos envidia en nuestro corazón. Incluso hay personas que están tratando de servir al Señor y hay otras personas que, incluso hermanos de la iglesia, que sienten envidia. Todos hemos tenido estos sentimientos en algún momento en nuestro corazón. Gracias al Señor que Él nos va limpiando, vamos poniéndonos a cuenta, Él nos va moldeando, nos va disciplinando y hay arrepentimiento en nuestros corazones. En la medida en que nos acercamos al Señor, pidámosle, Dios mío, ayúdame, tengo este sentimiento contra mi hermano, no quiero sentir esto, dame el don del arrepentimiento para yo renunciar a todo esto que estoy sintiendo en mi corazón. La vida de Abel fue una vida de obediencia y su fe fue pronta para responder ante lo que Dios le pedía. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras van a ser redargüidas. Si nosotros estamos en pecado, si tú estás en pecado, yo también, tenemos la tendencia a huir de las cosas del Señor, de una persona que esté predicando, no queremos ir a la iglesia, empezamos a apartarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo el mal, estamos en oscuridad. Y al acercarnos a la persona, nuestras obras malas se van a ver expuestas. Y como queremos persistir en ese pecado, no lo queremos abandonar, seguimos manteniéndonos en esa línea de aislamiento. Empezamos a rechazar la luz. Por lo general, las personas que están tratando de conectarse con el Señor, leyendo la palabra, son personas que pueden atormentar o generar rechazo en los que estamos o han estado pues en pecado. Todos hemos pasado por estas situaciones, a veces estamos haciendo el mal y empezamos a huirle a los hermanos que están predicando, empezamos a de repente alejarnos de la iglesia, pero el Señor es bueno y misericordioso. Él sabe que tú y yo queremos perseverar, queremos seguir adelante, queremos levantarnos a pesar de nuestras luchas, no vamos a desistir, nos vamos a aferrar de su mano. Él sabe que estamos en un caminar, es un proceso, lleva tiempo y lo más importante es no soltarnos de la mano del Señor. Entregar esos pecados, envidia, egoísmo, todo lo que nos esté alejando del Señor y volver a Él con corazón sincero. Estar en la presencia de Dios, al lado de Jesús, obedecer sus mandamientos es lo más precioso. Tanto tú como yo quizás hemos sido disciplinados como hijos de Dios por habernos alejado del Señor. Ya gracias al Señor todos estamos aquí. Si tú estás escuchando este mensaje es porque tú estás buscando de Dios, quieres enderezar tu vida, enderezar tus pasos, ¿ya? Y en el caso que tú no hayas conocido todavía del Señor, todavía estás a tiempo para aceptarlo en tu corazón y pedirle que Cristo sea el Señor de tu vida. Y poco a poco Él te va a ir ayudando a ir soltando las cosas que te están haciendo mal. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga,
va a destruir el pecado. Ojo, el pecado, no al pecador. Pero tristemente todos los que estemos pecando, que nos hayamos aferrado al pecado, como Él va a destruir el pecado, en ese momento todo aquel que esté agarrado al pecado va a ser destruido con el pecado. Entonces, tristemente, Dios no quiere destruirte a ti, no quiere destruirme a mí. Él quiere que nosotros salgamos de toda esa situación, de todas esas cosas malas que venimos trayendo del mundo y empecemos a andar en la luz, siguiendo sus instrucciones preciosas, obedeciéndolo para que nos vaya bien, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decirle, oye Señor, yo quiero seguirte, a pesar de la condición de mi corazón, a pesar de que tú sabes cómo me estás sacando de este mundo en donde yo venía con muchos temas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes a obedecerte, que yo quiero andar en tus caminos, seguir tus instrucciones, quiero que me vaya bien. Sé que voy a fallar, pero levántame una y otra vez. Dame el don del arrepentimiento y que yo pueda ajustarme al plan que tú tienes para mi vida. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que vino es a matar, robar y destruir. Y nosotros estábamos en ese camino de muerte, viviendo con la corriente de este mundo, y Dios nos está haciendo un llamado a salir de allí, a seguir sus instrucciones y tener una actitud de adoración genuina para Él, como la tuvo Abel. ¿Por qué? Porque cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Dios le estaba dando a Caín la oportunidad para que confesara su pecado. Ya él había tenido tiempo para reflexionar y ya conocía la enormidad de la acción del pecado que había cometido. Y no conforme con eso miente, porque él le dijo, yo no soy guarda de mi hermano. O sea, no me preguntes por mi hermano, si yo no tengo que estar pendiente de él. O sea, no solamente lo mata, sino que también le miente al Señor. Y aquí vemos cómo el enemigo obra constantemente con una intensa energía y bajo miles de disfraces para desfigurar el carácter y el gobierno de Dios. ¿Trabaja para qué? Para mantener engañados a todo el mundo, ofreciéndonos cosas con un carácter tergiversado de lo que verdaderamente es el Señor, que su esencia es amor. Entonces, el plan de Dios se iba desarrollando a la vez que revelaba su justicia y su misericordia y vindicaba plenamente su sabiduría y equidad en su trato con el mal. Yo creo que esto es para meditar, que nosotros podamos leer la palabra del Señor, ver qué es lo que Él quiere y obedecerlo. Esto no es de un día para otro, pero si le pedimos ayuda al Señor, Él nos va a ir ayudando a dar pasos de fe, a hacer las cosas que Él le agradan para ser bendecidos. Muchos de nosotros hemos leído la palabra, sí, aquí dice el Señor, cerramos la Biblia y seguimos llevando nuestra vida como a nosotros nos parece. Tenemos esa actitud de Caín. Muchos de nosotros hemos caído en esto. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos perdone, que nos restaure, que nos ayude a obedecerlo, a seguir sus instrucciones preciosas y a ver pues la recompensa por la obediencia. Es maravilloso, yo lo he vivido, como el Señor, a través de nosotros evitar darle rienda suelta a algo de nuestra carne o a seguir practicando un mismo pecado, cuando paramos en seco, cuando resistimos al mal, cuando le decimos al Señor, yo te voy a obedecer ahora, a partir de este momento, vemos sus promesas. Y aún no pretendiendo recibir recompensa del Señor, poder decir, aunque esto en este momento no me traiga recompensa ni más adelante, te voy a ser fiel, voy a ser obediente a lo que tú me has dicho en tu palabra. Entonces, ahí es donde nosotros verdaderamente demostramos que amamos al Señor. Al igual que tú, yo también he desobedecido al Señor muchas veces. No ha sido fácil, pero sigo avanzando y es lo que Dios quiere, que tú y yo crezcamos. Es un crecimiento espiritual, viene de poco y vamos hacia más. Cada día Él va sanando heridas, va ayudándonos a restaurar nuestras vidas y nos va mostrando el camino. Fija sus ojos sobre nosotros y nos muestra el camino o la senda por donde tú y yo debemos andar.
Que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de edificación para ti y para mí.